Shabbat Shalom y bienvenidos, Brujín Javaín, bienvenidos a todos nuestros queridos hermanos, amigos y amigas de toda la casa de Israel y justo de las naciones que nos están viendo en este momento, en esta cuarta entrega, acerca de lo que es las raíces hebreas de la fe. Bendito es el Eterno que nos ha concedido su amor, su compasión y nos ha dado el día de Shabbat, y bendito es Él porque nos ha permitido el honor inmerecido, el favor inmerecido, el cual conocemos como gracia, para poder cada vez más entender de qué, a qué pueblo fuimos injertados. Y hemos estado hablando en todos estos temas o las tres partes anteriores acerca de lo que es regresar a las raíces hebreas de la fe. Y estuvimos estudiando y compartiendo que la primera cosa que tiene que ver es un nuevo entendimiento de la bendita palabra. Es una revelación que ya estaba allí, pero que se nos había sido cortada, quitada, velada para cada uno de nosotros, y que eso es lo más importante. Obtener esa revelación de las escrituras nos va a catapultar a un entendimiento más correcto, más acercado de la bendita palabra, y nos va a empoderarnos con una riqueza, nos va a empoderar con una herencia de la cual está allí. Tenemos acceso a ella a través de la fe en nuestro Mesías, porque siempre hacemos la salvedad. Nuestro Mesías nos injertó no en una religión, somos injertados a un pueblo, y ese es el pueblo de Israel. Y la importancia de regresar a las raíces hebreas de la fe es regresar para descubrir la riqueza de la escritura hebrea, porque esa riqueza de la escritura hebrea es la base para que nosotros podamos vivir una vida que agrada a nuestro Padre Celestial y que le agrademos conforme a su palabra, conforme a lo que transmite la riqueza de su palabra. Y todo es un libro hebreo. Estuvimos viendo varios ejemplos, estuvimos hablando de varios ejemplos, ya lo vamos ahorita quizás a citar, y también estuvimos compartiendo acerca de lo que es la raíz, que cuando hablamos de raíz, la raíz es para el árbol, o el fundamento es para un edificio, ¿sí? La raíz es lo que sostiene a ese árbol y es lo que permite que ese árbol pueda nutrirse y también el dar frutos. Entonces, las raíces hebreas de la fe, cuando hablamos de ellas, estamos diciendo que el cristianismo, históricamente como lo conocemos hoy, ya sea católico, ya sea evangélico, griego, metodista, ortodoxo, de diferentes versiones del cristianismo que existe, que en su raíz tiene un entorno hebreo. En otras palabras, el cristianismo no surge del aire. La religión cristiana no surge del aire, es el resultado de un proceso histórico que tiene como origen las raíces hebreas de la fe. Obviamente con la inclusión de prácticas paganas, con la transformación de ideologías, de pensamientos que su base no son las raíces hebreas de la fe, sino la filosofía griega, la filosofía egipcia, la filosofía babilónica, esa retórica helenista, populista de ese tiempo, que se incluyó y que ayudó a la transformación de lo que hoy en día, o que cristalizó mayormente lo que hoy en día conocemos como cristianismo. Hemos hablado, incluso dimos ejemplos de qué es o una de las prácticas que tienen origen en las raíces hebreas, es, por ejemplo, el bautismo cristiano. ¿De dónde viene esa práctica? Es una práctica hebrea que fue transmitida y fue importada, adaptada y también mutada, cambiada hasta cierto punto por el cristianismo, pero la raíz que está detrás de es hebrea. Es el concepto hebreo de lo que nosotros conocemos como tevilá, la purificación, inmersión para purificarse. Pero hoy en día es muy distinto el concepto de bautismo, porque si analizamos el concepto hebreo de tevilá, hay, amados, un mar de profundidad, de conceptos integrados, de conceptos impregnados en lo que se conoce como inmersión, o mejor dicho en hebreo como tevilá. Mientras que cuando hablamos del cristianismo y el bautismo, estamos hablando de una sola cosa. Es el acto por el cual se sumergen en agua un candidato para la fe cristiana y luego se levanta del agua, y eso es lo que le permite ser normalmente miembro de una congregación cristiana. Eso es lo que es bautismo en el cristianismo, en pocas palabras. Incluso hemos visto quizás el mal ejemplo de que una persona está en una iglesia,
se bautiza para entrar a esa iglesia y luego para poder, a veces cambia de iglesia y para poder pertenecer a esa otra iglesia le hacen otro bautismo. Y si esa persona va a otra iglesia o se muda de población, de región, etcétera, etcétera, o simple y llanamente en su misma región quiere cambiarse de iglesia y se va para otra iglesia, le vuelven a hacer el bautismo. Entonces, mayormente lo han convertido como una práctica para permitir a los miembros o a los candidatos a la fe cristiana que puedan pertenecer o participar de esa congregación. Dentro del concepto hebreo hay varias formas de hacer tevilá. Sí, el concepto es muy profundo. Es más, ni siquiera es para que tú puedas pertenecer a una congregación, a una sinagoga, a una quejilá, a una Bet Knesset como tal, aunque también tenemos sectas dentro de la casa de Israel que practican estas cosas al modo del cristianismo. Pero en el cristianismo no existe nada de lo que se puede llamar en el concepto hebreo de tevilá. Nosotros hacemos tevilá no solamente una sola vez. Nosotros hay una sola tevilá que es por inmersión, que es por conversión, perdón, que es la que demuestra, la que nos permite ser parte de la nueva alianza, lo que transfiere facultades como nuevos hijos de Israel, es decir, nuevas criaturas. Y incluso para nosotros, cuando se acercan las fiestas bíblicas, hacemos tevilá, hacemos estas purificaciones, si lo pudiésemos llamar, pero no tiene nada que ver con los conceptos del cristianismo. El cristianismo no existe nada de esto, porque la única cosa que quedó de sus raíces hebreas fue que lo que mencionamos hace un momento, ¿sí? Eso, entre otras cosas, entre muchos ejemplos, pudiésemos dar el del bautismo, que es muy conocido, es uno de los ejemplos más conocidos que se tiene en el cristianismo. Cuando una persona estudia las raíces hebreas de la fe, amados, descubre una cantidad de información, de conocimiento, una cantidad de riqueza teológica que no existe en ninguna otra metodología de estudio, excepto que entiendas el concepto de raíces hebreas y de esa manera te puedas conectar espiritualmente de mejor manera, de la manera más apropiada con nuestro Padre que está en el cielo. Esa es la intención de estudiar las raíces hebreas de la fe, de estudiar la bendita palabra. Cada vez que nosotros estudiamos más la palabra, no es solamente para llenarnos de conocimiento, pues esa no es la idea principal. La idea principal es que nos conectemos más con nuestro Padre, que entendamos mejor su voluntad, que aprendamos a obedecerle de mejor manera, que alcancemos un grado de espiritualidad y de santidad como para poder ser dignos de tener ese título de ser hijos del Elohim viviente, dignos de ser discípulos de nuestro Mesías. Y como lo dice la bendita palabra, sin santidad nadie podrá estar en la presencia de nuestro Padre. Entonces es muy importante que entendamos que las raíces hebreas de la fe nos permiten ver las escrituras a la manera en la cual el autor de esos escritos, de esa de ese conjunto de libros que componen la Biblia, ¿sí? Transmitió, y no simple y llanamente entender los conceptos bíblicos a como yo creo, siento y pienso. No, hay una manera de hacerlo. Está el Espíritu de nuestro Padre que nos da la sabiduría y la revelación para poder entender correctamente la palabra. Pero cuando hablamos del bautismo, eso es solamente un ejemplo entre muchísimos ejemplos que lamentablemente se han tergiversado en la religión cristiana, y hay otros que obviamente han sido peor tergiversados. No quiero con esto condenar de manera bruta lo que practican nuestros amigos y hermanos cristianos. Sin embargo, lo que sí les instamos es a que investiguen, estudien las escrituras, no desde la perspectiva teológica cristiana, no de la perspectiva helenista, no desde los famosos seminarios que dan en el cristianismo, porque eso es más helenismo, eso es más filosofía alejada de la riqueza de las escrituras. Les invitamos a que estudien las escrituras desde la perspectiva hebrea, para que de esa manera puedan conectarse y entender mejor la palabra, para que de esa manera ustedes puedan realmente obedecer al Eterno, porque si ustedes los hacen como es debido, se van a encontrar que han estado desobedeciendo a nuestro Padre.
pensando que estaban haciendo las cosas bien, honestamente, estaban honestamente equivocados. Les instamos a que lo hagan. Las únicas prácticas del cristianismo que tienen de por sí un nivel de santidad son las que provienen de las raíces hebreas o que provienen del judaísmo del segundo templo. Ninguna práctica cristiana que no venga de las raíces hebreas o que no tenga su fundamento en el judaísmo del segundo templo es kosher, es pura. Por ejemplo, una práctica que absorbió el cristianismo fue el fin de año secular o el 31 de diciembre como el fin de año o la Navidad. Esto no tiene su raíz o su fundamento en las raíces hebreas, en el judaísmo del segundo templo, en la doctrina del Mesías, en la doctrina de los apóstoles. Todo lo contrario. Su trasfondo, el fundamento de estas prácticas es totalmente idolátrica, es totalmente pagana, por mucho que digan que lo quieren hacer para Jesús, que lo hacen para Dios, como bien lo llaman. O como lo llaman en el cristianismo, pues no, realmente esto no es apropiado, esto es abominación. Todo esto es un mandamiento básico fundamental de las escrituras. Todo lo que las demás naciones hagan para adorar a sus dioses, no lo absorban y ahora lo traigan y digan que es para adorarme a mí. Es abominación, dice Adonai Yahweh Sebaot. Entonces, el año bíblico no tiene nada que ver con el 31 de diciembre. Esto es simple y llanamente paganismo. Obviamente, nosotros tenemos que regirnos por estos calendarios porque no somos extraterrestres acá en esta tierra. Trabajamos, vivimos, compartimos con la sociedad y de esa manera tenemos que aprender también a utilizar las herramientas seculares sin caer, obviamente, en prácticas que no fundamenten o que no provengan o que, como lo diría Shaul, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, esto podemos hacer. Todas estas prácticas se alejan de lo que son los fundamentos bíblicos y por ende están en contra de lo que es la santidad que debemos tener como hijos del Elohim Altísimo. Sin embargo, ustedes pueden ser honestos, les hablo a aquellos que practican estas cosas, pueden decir yo lo hago de buena manera para compartir con la familia, puedes tener buenas intenciones, pero una buena intención sin el conocimiento apropiado lamentablemente crea desastres, puedes ser muy honesto, pero puedes estar honestamente equivocado. Entonces, recordemos que las escrituras, la Biblia, como tal, son documentos de origen, de matriz judía, hebrea. ¿Sí? Originalmente, todo lo que nosotros tenemos en el popularmente llamado Nuevo Testamento fue enseñado en hebreo. Por lo tanto, la mentalidad que está dentro de esa colección de escritos hebreos, de escritos judíos del segundo templo, es semita, es de mentalidad hebrea, es de mentalidad semita. No es helenista, no es de filosofía griega, no es platónica, ni Aristóteles, ni nada que ver con Aristóteles, ni con Sócrates, nada que ver con eso. No se fundamenta en la teología babilónica, no se fundamenta en la teología egipcia, de donde se formó mayormente la iglesia cristiana. La Biblia es un conjunto de libros hebreos, judíos, lo quieres llamar. Todos los escritos nazarenos, también conocido como Nuevo Testamento, cada autor de ese libro era un judío. ¿Quién es el personaje principal del popularmente llamado Nuevo Testamento? ¿Será el Shaliach, el apóstol emisario Shaul, o también conocido como Pablo? ¿O será Kefa, Pedro? ¿O será Jacob Hasadik, el apóstol Santiago, como lo llaman? ¿O Yohanan, el Shaliach, el apóstol Juan? ¿Serán ellos? No, el personaje principal del mal llamado Nuevo Testamento es el Mesías Yahoshua. Ese es el personaje principal. Yahoshua es un nombre correcto, es el nombre correcto de nuestro Mesías. A ver, cada año nuestro Mesías, él se reunía con sus discípulos, pero es muy importante saber dónde estaba él, con quién estaba él. Si nuestro Mesías se reunía con su pueblo
en las sinagogas judías, ¿en qué lengua piensa usted que él habló en las sinagogas? En las casas donde él se reunía, con el pueblo en el cual él se reunía, en panameño, en mexicano, en colombiano, en inglés, en chino, en latín, dentro de Israel, en una sinagoga o en el templo en Jerusalén o en el atrio del templo en Jerusalén donde él daba sus clases de Torá, o en las casas judías del primer siglo donde él hablaba con la gente. ¿En qué lengua piensa usted que el personaje principal de los escritos nazarenos comunicó su mensaje de redención y de esperanza para Israel y para el mundo? Pues en la lengua vernácula del pueblo hebreo de la época, la lengua hebrea, el hebreo. Independientemente si en aquella época se hablaba arameo, se hablaba griego, se hablaba latín, que era una época y una ciudad muy concurrida, muy como cosmopolita de aquella época, en las sinagogas, en las casas hebreas, en las calles de Jerusalén, la lengua que se hablaba era el hebreo. Si nuestro Mesías, que es el personaje más importante de los escritos nazarenos, también conocido como Nuevo Testamento, perdón, habló en hebreo, la mentalidad que está detrás de sus enseñanzas es semita, no helenista, y esto es sumamente importante para entender el pensamiento de lo que transmite las escrituras, de lo que está transmitiendo, y el pensamiento de una persona para poder interpretar las escrituras debe estar en su contexto apropiado, y el contexto es hebreo. Cuando se saca al personaje principal de una novela y se ubica en otro entorno totalmente distinto, con otro nombre, con otra cultura, con otro tipo de pensamiento, automáticamente lo conviertes en otra persona totalmente diferente. Y eso es lo que se ha hecho con Jesús. Se sacó a Yahoshua, el Mesías judío, a Yeshua, el Mesías judío, y se coloca en otro tipo de ambiente, en otro tipo de pensamiento, con otra cultura, con otras tradiciones. El saber qué lengua utilizó una persona cuando quiso transmitir un mensaje, cuando quiso hablar, es muy importante. Vamos a imaginarnos, perdón, vamos a escuchar este comentario que está en la mayoría de los cuentos que le transmiten a los niños cristianos, incluso en las Biblias para niños. Dice, Jesús es un niño cristiano que iba a la iglesia todos los domingos. ¿Cuántos errores podemos conseguir en esta frase? Primero, el nombre, no es Jesús. Jesús no es el nombre del Mesías, judío, hebreo. Jesús es otro personaje que inventó la iglesia, con otro tipo de apariencia, con otro tipo de cultura, con otro tipo de pensamientos, con otro tipo de enseñanza. No era cristiano, el cristianismo no existía, era judío. Y sigue siendo judío para poder reclamar el trono de David, su padre, que va a suceder cuando él venga por segunda vez. Dice el libro de Apocalipsis, no temas, porque el león de la tribu de Judá está apto para abrir los sellos. Tercero, no iba a la iglesia no existía, iba a la sinagoga y no iba los domingos, cuando iba en Shabbat. Decirle, enseñar, Jesús era un niño cristiano que iba a la iglesia todos los domingos, eso es una mentira. Cuando esto se enseña en el mundo cristiano, las nuevas generaciones, los niños y las personas crecen pensando que Jesús no tuvo ni tiene nada que ver con el judaísmo. O mejor dicho, que Yahoshua no tiene nada que ver con el judaísmo, que no era judío, sino que era cristiano y que él iba a la iglesia los domingos, y todo esto es falso. Es como cuando una persona, cuando una mamá o un papá le le enseña que Santa Claus existe a un niño. Que por cierto, ya estamos en diciembre 2022 y ya la gente del mundo se está preparando para seguirles mintiendo a sus niños. Y después le reclaman porque los niños le dicen mentiras. Es como decirle a un niño que Santa Claus, ¿sí? O Santo Claus o Santa Claus, llega el 25 de diciembre, 24 de diciembre en la noche, un gordo panzón entra por un huequito de una chimenea
y va y coloca los regalos debajo del arbolito. Y por eso es que a lo que se levantan, ya tienen los regalos allí, debajo de el árbol que simboliza o este símbolo pagano de la antigüedad. Cuando estamos hablando de las raíces hebreas de la fe, estamos hablando de un proceso por el cual reconstruimos, restauramos todos estos errores históricos para ir a la raíz, porque es allí, es en esa raíz donde todo empieza a tener sentido. Es allí donde, en esa raíz, donde tú puedes encontrar la rica savia que nutre todo ese árbol, que constituye incluso nuestras propias vidas y nuestra propia fe. Es un mejor entendimiento de la palabra. Estuvimos viendo incluso ejemplos pequeños de la interpretación de qué significa deja que los muertos entierren a tus muertos. ¿Qué significa el ojo malo? ¿Qué significa la frase toda la tierra? Era a la casa de un leproso a la cual entró nuestro santo maestro. Nuestro Mesías Yahoshua entró a visitar a un leproso en una casa. El que tradujo estos versos de el leproso no era hebreo, no era un judío el que tradujo. Se hubiese dado cuenta que era imposible para nuestro Mesías haber estado allí con un leproso, no porque no tuviese el poder para sanarlo, claro que sí, pero los leprosos no estaban en las casas. Está prohibido por la Torá que los leprosos habitaran en las casas, porque las casas también se podían contaminar de la lepra. Y eso está allí en la Torá. Es más, hay diferentes regulaciones y mandamientos para poder controlar la lepra en las casas y que se podía convertir en un asentamiento de contaminación y contagios de lepra para las demás personas. Y de esa manera también contaminar otras cosas. ¿De dónde viene la confusión en este caso? Sí, lo dijimos, y que una palabra que tiene dos significados diferentes. Le tomaron uno diferente que no era el del contexto apropiado y de esa manera tradujeron que nuestro Mesías fue a casa de Simón el leproso. ¿Dónde entró Mashiach? ¿En la casa de un leproso o de un mercader de barro? Por eso, bendito sea el Eterno, Baruch Hashem, que hoy en día estamos teniendo traducciones que no dicen a Simón el leproso, sino Simón el alfarero. Simón el alfarero, no el leproso. Vamos a ver otro caso que también se ha dado y que todavía las personas todavía siguen pensando que era de esta manera. Felipe y el etíope. Yo les voy a leer al verso 26 del libro de Hechos. No tengo por acá el capítulo. Muy bien, ustedes conocen la historia, ¿no? Dice que un mensajero celestial, un ángel de nuestro Padre, le habló a Felipe diciéndote, levántate y ve al sur. Ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, escuchen muy bien, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía, escuchen, había venido a Jerusalén para adorar, un eunuco adorando en Jerusalén. Ya los que conocen Torah ya saben a qué me estoy refiriendo. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, en el verso 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja, a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe, escuchen, respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de nuestro santo maestro Yahoshua.
Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea sumergido, que sea bautizado. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Yahoshua es el hijo del Elohim Altísimo, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. ¿Sí? Y Felipe y el eunuco le hizo la inmersión. Bueno, ustedes conocen toda la historia, amados. ¿Qué es un eunuco? Vamos a ver, para corregir estos versos, ¿qué nos ofrece las raíces hebreas de la fe para a nosotros, a la mayoría de nosotros que venimos, que surgimos de las religiones, que salimos de los sistemas religiosos del mundo? ¿Qué es un eunuco? En hebreo se dice saris, con samech, saris, no con zain, no se pronuncia zaris, no, saris, ¿sí? O seris también se puede pronunciar. Un eunuco es un hombre castrado que no puede tener descendencia, incluso que no puede tener deseo sexual, ¿sí? Que no tiene deseo sexual. ¿Por qué? Porque sus glándulas, sus partes fueron quitadas. No le provoca ese deseo sexual. Entonces, por ende, no podía tener descendencia, no tenía hijos, no tenía esposa, etcétera, etcétera. Para los que conocen Torah, ya saben muy bien por dónde voy. ¿Será cierto que era un eunuco? ¿El etíope? ¿Será cierto que era un eunuco? ¿Tenía hijos? ¿Estaba casado si era un eunuco? Obviamente no, porque sabemos que un eunuco no puede tener descendencia. Pero ¿sería cierto que era un eunuco? En, en arameo, en hebreo, incluso en griego, saris puede significar eunuco, sí, puede significar eunuco, pero también puede significar una persona que es confiable o una persona que por ser confiable ocupa un lugar importante en la monarquía. Por eso saris se puede traducir como oficial, como eunuco, como funcionario, hombre confiable. Incluso se ha traducido como capitán también, la palabra hebrea saris. Vamos a leer Génesis, en Bereshit, Génesis capítulo 39, verso 1. Dice esta versión, dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Sí? El texto hebreo no dice oficial como tal, o se puede traducir, claro, como oficial, pero dice Seris paró, y ya voy a terminar la idea para que ustedes más o menos me entiendan. Dice, en hebreo dice Seris paró. Los que conocen el hebreo pueden verificar, allí dice Seris paró, ¿sí? Vamos a ver cómo tradujo, Seris paró, lo tradujo esta versión como oficial del faraón, ¿sí? Oficial del faraón. La Reina Valera antigua dice, y llevado Joseph a Egipto, o José a Egipto, lo compró Potifar, eunuco del faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Cómo lo tradujo la Reina Valera antigua? Eunuco. ¿Era un eunuco Potifar? Reina Valera de 1995 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo lo traduce una versión que es la palabra de España. Dice de esta manera, los ismaelitas llevaron a José a Egipto y allí lo vendieron a un egipcio llamado Potifar, hombre de confianza del faraón. Muchas versiones, ustedes van a poder buscar diferentes versiones, unos dicen oficial, estoy hablando de la misma palabra hebrea seris o saris, ¿sí? Muchos lo traducen como oficial del faraón, otros como hombre confiable del faraón, otros como eunuco del faraón. Pero ¿es eunuco la traducción allí más apropiada? No, ¿por qué? Porque Potifar tenía esposa o no tenía esposa. Claro que tenía esposa. No podía ser un eunuco. Entonces, ¿por qué estas traducciones que colocaron allí la palabra eunuco lo tradujeron de esa manera?
cometieron un error, porque no están tomando el contexto. La palabra Saris también puede traducirse como eunuco, pero Potifar no era un eunuco porque tenía a su esposa. Entonces allí los que bien tradujeron como oficial del faraón, como hombre confiable del faraón, incluso como capitán, hay otras que lo colocaron como, si mal no recuerdo, como funcionario. Son traducciones apropiadas para en este contexto para la palabra, para traducirlo correctamente, pero nunca se iba a poder traducir esta palabra como eunuco, porque Potifar no era ningún eunuco, tenía su esposa. Potifar estaba casado. La palabra Saris puede significar eunuco, como también puede significar hombre fiel. Pero ahora, ¿por qué te decimos a ti que no era un eunuco el etíope al cual Felipe le enseñó la palabra, le hizo la inmersión, la tevilá? No era un eunuco. ¿De dónde venía este etíope? ¿De dónde venía? Dice la escritura que venía de adorar en el templo, de ofrecer sacrificios. Cuando usted escuche la palabra adorar en el templo, la frase adorar, no es simple y llanamente que se fue a cantar unos coritos allí o a orar solamente. No, no, no. Eso implica todo un ritual donde se ofrece incluso sacrificios. Llevar a ofrenda a los levitas no era llevar dinero solamente, era llevar, o cuando dice el Eterno, tráigame una ofrenda, no era solamente llevar dinero, no era solamente llevar productos vegetales, era también llevar animales para el sacrificio. Esos son ofrendas. Cuando se utiliza la palabra adorar, no es solamente orar, no es solamente clamar, no es solamente cantarle al Eterno, sino, y sobre todo si está allí, que viene de Jerusalén, esa frase, esa fraseología hebrea, significa que estaba haciendo sacrificios al Eterno. Pero ¿qué sucede? Un eunuco no puede hacer esto, está prohibido por la Torá. Un eunuco no podía acercarse al templo, está prohibido por la Torá. Dice en Deuteronomio de Barín, capítulo 23, verso 1, ninguno que haya sido castrado, que tenga cortado su miembro viril, entrará en la asamblea de Adonai. En Levítico 21 vemos cómo en adelante, allí ustedes del verso 20 en adelante, ustedes van a poder ver que los levitas que tuviesen incluso defectos en sus partes íntimas o incluso en alguna parte del cuerpo, no podían acercarse a ofrecer ofrendas, sacrificios. Una persona, un eunuco, no podía ofrecer sacrificios. Es imposible que un eunuco entrara al templo. Es imposible que este varón fuese un eunuco. Allí se está hablando de de un oficial de esta reina. Vamos a leerlo nuevamente, pero ahora con el contexto apropiado y donde aparezca la palabra eunuco, vamos a colocarle oficial, así como aparece con Potifar, que era un oficial del faraón, del paró. Así vamos a aplicar el mismo contexto y la misma traducción. ¿Por qué? Porque este eunuco no hubiese podido entrar allí al templo, no podía subir a adorar. Se va desde Etiopía hasta Jerusalén y va a ser tremendo viaje, tremenda travesía para no entrar en el templo, no entrar en la parte donde se permite entrar a los gentiles. No iba a hacer toda esta travesía para para irse con las manos vacías y no ofrecer nada. Y si lo podía ofrecer, si tenía cómo ofrecerlo y lo podía llevar, ¿lo iban a dejar entrar si hubiese sido eunuco? Claro que no. Entonces, vamos a leerlo rápidamente. Dice, un ángel del Adón habló a Felipe diciéndote, levántate y ve hacia el sur. Vamos a ver. Y sucedió que un etíope oficial, funcionario de la reina Candas, de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y que había venido a Jerusalén para adorar. Ahora entendemos mejor que no se trataba de un eunuco, era un oficial. Un oficial, por lo general, debía tener su esposa, debía tener sus hijos.
por mucho, lo que más podía estar sin esposa era porque era viudo, pero debía de estar en esos tiempos, los oficiales debían tener familias constituidas. Eso les ayudaba a tener un estatus, una estabilidad como una persona de confiabilidad para poder ejercer una autoridad. Por eso los del Sanedrín, uno de los requisitos era que debía de tener su esposa. No podía estar un soltero de esa manera en el ser miembro del Sanedrín, a menos que fuese un viudo. Entonces, eh, estamos viendo o nos damos cuenta de la importancia que tiene conocer las raíces hebreas de nuestra fe. Es muy importante porque de esa manera evitamos enseñar y perpetuar errores de aquellas personas y de aquellas traducciones deficientes que los traductores, por no tener una mentalidad hebrea, han cometido estos errores en las traducciones y transmiten un mensaje que no es correcto. Y por eso hay tantos detractores y tantas personas que cuestionan y desacreditan los escritos nazarenos, también conocidos popularmente como Nuevo Testamento, debido a estas malas y pésimas traducciones. Y solamente estamos hablando de traducciones. Contexto, cosas que quizás a veces no nos afectan nuestra salvación, pero ¿qué hay de aquellas cosas que sí se habla de la salvación? ¿Están bien traducidas? ¿Habrá algún error allí? Vamos a ver otro ejemplo. Mateo 19, del 23 al 24. Entonces Yahoshua le dijo a sus discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino del cielo. Otra vez les digo que le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Elohim. Por no tener la mentalidad hebrea, las raíces hebreas de la fe, y crecer en una cultura divorciada de las raíces hebreas, hemos estado pensando que es un camello literal pasando por el ojo de una aguja de tejer. Muchas veces nos han preguntado y hemos hecho tremendas explicaciones cuando no entendíamos las raíces hebreas de la fe, cuando no entendíamos estos conceptos, cuando no colocábamos la interpretación en su lugar apropiado en Israel, en las palabras de un judío, de nuestro Mesías judío, sino que interpretábamos conforme a nuestra mentalidad y conforme a los seminarios teológicos que enseñan en la cristiandad. No todos, porque muy pocos enseñan ciertos conceptos apropiadamente, pero tampoco no todos. Solamente cuando entendemos cómo era el mundo de nuestro Mesías, podemos entender de qué estaba hablando. Y cuando entendemos eso, el mensaje es espectacular, es extraordinario. Porque, a ver, camello en esa fraseología, en esa verborrea hebrea, no solamente significa animal de carga, sino también puede significar sacos grandes o ropas largas. ¿Por qué? Cuando uno va al mercado a comprar, uno va cargado, cuando uno sale de comprar, uno va cargado de bolsas, ¿sí? Uno va así, ancho. Y más si uno lleva cosas debajo del brazo, uno va así, cargado. Pero también si llevamos nuestras bolsas, las vamos así, abiertos de brazos para poder cargarlas correctamente, ¿sí? Es decir que a eso, a ese concepto de ir cargados de esta manera, de ir cargados de bolsas, de bienes, ¿sí? De posesiones que hemos adquirido, que nos colocamos anchos y que necesitamos espacio para poder caminar, para poder pasar con nuestras posesiones, a esa situación, ¿sí? Se le llama también en la cultura hebrea, a esa persona se le llama camello. Incluso en los colombianos hay una palabra que la he escuchado en cuando me he relacionado mucho con amigos colombianos. Cuando se va a trabajar, no dice me voy a trabajar, sino se dice me voy a camellar, ¿sí? Me voy a camellar, a trabajar, a cargar, a hacer cosas, pues, ¿sí? Eso también pasa en nuestras culturas, ¿no? ¿Qué sucede?
en los tiempos del Israel antiguo y también de los tiempos para las demás ciudades y poblaciones, las murallas de Jerusalén, así como las murallas de las demás ciudades de aquella época, tenían una puerta grande que se abrían en la mañana y la cerraban por la noche. Pero ¿qué pasa? Si usted llegaba muy tarde y conseguía la puerta cerrada, ¿sí? ¿Cómo hacía usted para entrar? ¿Cómo hacía incluso si usted quería salir a altas horas de la noche? ¿Sí? Había una puerta pequeña que para usted poder pasar no era que el camino no era recto, sino era así, en zigzag. Era un zigzag, ¿sí? Para que los caballos de los enemigos, las bestias de los enemigos, en tal caso de algún asedio, de algún ataque, no pudieran entrar en la noche. Era imposible entrar por allí de noche con un animal, o un animal no podía pasar por allí. Solo una persona solita, sin nada que en sus manos, podía utilizar esa puerta, ¿sí? O podía utilizar esta ruta, pero un animal no podía pasar. Pero ¿qué pasa con una persona llena de bultos por los lados, llena de bolsas? A uno también le ha pasado. A veces uno tiene bolsas, va uno al supermercado, voy con mi esposa y a veces ella lleva a la niña, yo llevo mis bolsitas de súper y a veces por espacios angostos uno no puede pasar. Uno tiene que esperar o rodear esa parte porque uno no puede pasar. ¿Qué pasa si una persona se fue para el supermercado de ese tiempo, de las calles de Jerusalén, y se va a pasar y llega tarde porque le cerraron la puerta grande y tiene que entrar? La única manera de entrar era que te despojaras, dejaras todo lo que tenías, ¿sí? Para que pudieses pasar por esa puertica, porque ya la puerta grande se había cerrado. Cuando nuestro Mesías dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, no está hablando de una aguja de tejer, porque esta se está refiriendo a esta puerta, a esta ruta que era conocida también como el ojo de una aguja. Esta puerta con este zigzag donde solamente podías pasar sin llevar nada, solamente tu ropa puesta, se conocía como el ojo de una aguja, porque también refiriéndose al ojo que es difícil pasar, pasar una cuerda de un hilo, se le conocía a esta puerta como el ojo de una aguja. Nuestro Mesías está hablando que de todas aquellas cosas que nosotros nos cargamos encima, que nos ponemos encima de todas aquellas cosas que consideramos que no estamos dispuestos a renunciar, son las que nos impiden entrar al mundo por venir. ¿Entendemos ahora la idea, el mensaje que está detrás? ¿Qué le estaba diciendo él a los discípulos? ¿Qué le estaba diciendo nuestro santo maestro a los discípulos? Que es más fácil que entre un animal, incluso un camello, una persona con muchas posesiones o un animal, vamos a suponer, que entre por aquella puerta. Es más fácil hacer eso, no por el ojo de una aguja, sino es más fácil que entre por esa puerta que una persona que aquella que confía en las riquezas. Es más fácil que entre una persona cargada por el ojo de esa aguja, por esa puerta en zigzag, que una persona que confía en sus riquezas pueda entrar al reino de Elohim. Recuerden, la mayoría de las cosas a las cuales nosotros le colocamos más amor que a las cosas de nuestro Padre nos impiden entrar al reino de Elohim. Y ese es el mensaje que está transmitiendo. No es malo ser rico. Lo malo es que tú coloques tu confianza en las riquezas. Nuestra confianza está en el Eterno. No es pecado, porque entonces, ¿qué sucedió allí? La Iglesia Católica tomó este mensaje y empezó a enseñar que ser rico es malo. Es mejor ser pobre. No es mejor ser pobre. La Torá promete riquezas para aquellos que guardan sus mandamientos. Le dijo nuestro padre a Yahoshua: guarda la Torá, esfuérzate, ni a diestra ni a siniestra, sino de frente, guarda el libro de la Torá para que prosperes en todos tus caminos.
La Torá promete, también dice, si guarda mis mandamientos, serás próspero en todas tus empresas, en todos tus negocios. Daniel era un hombre, un dignatario, era rico, Abraham era millonario, los patriarcas eran millonarios. La mayoría de las personas, quizás son los profetas, fueron los que sufrieron más todas estas situaciones de escasez, pero la mayoría de los dirigentes y las personas que estuvieron a cargo de Israel eran personas que tenían posesiones, palacios, que tenían casas, dinero, negocios. La palabra vino para bendecirnos y para que nosotros seamos prósperos, siempre y cuando nuestra confianza esté en el Eterno. Una persona que coloca amor en las riquezas, es difícil que entre al reino del cielo. Y ese es lo que estaba diciendo nuestro Mesías, porque allí en contexto él está hablando con el joven rico y le dice, le pregunta, ¿qué debo hacer para ganarme la eternidad? ¿A guardar los mandamientos? Sí. Bueno, ve y demuestra que eso ha hecho efecto en ti, que tienes como prioridad al Elohim de Israel. Reparte todos tus bienes a los pobres. Y él se sintió triste porque tenía muchas posesiones. Nuestro Mesías allí da el ejemplo y dice, es más difícil, es más fácil que entre un camello por esta puerta que un rico entre al reino del cielo. No porque sea rico, sino porque su confianza está en las riquezas y no en Adonai Yahweh. Cuando nosotros guardamos fielmente los mandamientos, entonces somos capaces de despojarnos de todo aquello que nos pueda impedir realmente acercarnos al Eterno y sobre todo entrar al reino por venir. Ese es el mensaje del Maestro. Las palabras de nuestro Mesías ahora tienen más sentido para nosotros. ¿Y por qué tienen más sentido? Porque ahora las ubicamos en su contexto hebreo, en su raíz hebrea. Y esto es lo importante de estos mensajes para ti, querido hermano, querida hermana, querido amigo, amiga que estás interesado en las raíces hebreas de la fe. Te invito a que lo hagas. Que estás queriendo agradar al Eterno, te invito a que te prepares. ¿Quieres transmitir la palabra? Primero prepárate. No vaya a ser que después quedes enseñando que ojo malo es el mal de ojo, o diciendo cosas como que es el camello por una aguja de tejer, o enseñando cosas que son más importantes entenderlas. No que esto no sea importante, no, hay cosas que son más importantes de las escrituras que debemos entenderla en su entorno, con su raíz hebrea, para poder que realmente podamos entender mejor las escrituras y progresar espiritualmente. Prepárate. Estudia las raíces hebreas de tu fe. Entiende que nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo, no nos llamó para que fuésemos parte de una religión. No, el cristianismo no existía. El cristianismo no es algo que inventó nuestro Mesías. La doctrina de nuestro Mesías es su Torah. Es la Torah de nuestro Padre, los mandamientos. Él no vino a abolir nada de esto. Él no vino a quitar nada de esto. Guarda el Shabbat, guarda la santidad, guarda las fiestas, come apropiadamente según la palabra. Acércate más al Eterno, pero por eso debes estudiar las raíces hebreas de la fe, para que tu entendimiento realmente sea conforme a la palabra del Eterno y no conforme a tu religión. No utilices la palabra de nuestro Padre para defender, para justificar la religión, sino utiliza la palabra de nuestro Padre para encontrar la verdad. Pero te invito a que, o el ingrediente que no debe faltar en tu caminar es la mentalidad hebrea, las raíces hebreas de la fe, porque si no, siempre vas a estar desviado, siempre vas a estar errando el blanco. Torah es instrucción y enseñanza para que des en el blanco, y el blanco es nuestro Mesías, el blanco es nuestro Padre, al cual accedemos a través de los méritos de nuestro Santo Maestro Yahushua. Amados, recordemos que tenemos una gran responsabilidad. Apóyanos, te invitamos a que nos apoyes compartiendo este mensaje, compartiendo esta enseñanza, rindiendo honor a nuestro Padre Celestial por este ministerio que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor para ustedes, compartiendo lo que el Eterno ha permitido que hasta el día de hoy obtengamos. Comparte este mensaje, te invito a nuestro canal de YouTube a que lo compartas, a que te suscribas, a que le des like, por favor, y a que hagas tu comentario.
y que lo transmitas a otras personas que quizás estén cometiendo muchos errores, pensando que están haciendo las cosas bien, pero que lamentablemente están alejados de la riqueza que ofrece realmente las escrituras por tener malos maestros o maestros que honestamente le están enseñando, pero que están equivocados. Te invito también a que nos apoyes con tus oraciones, que compartas, por favor, plegarias por nosotros, por este ministerio Yeshua Metsudah, por los hermanos que trabajamos acá para servirte, que también te invitamos a que nos apoyes económicamente con tus ofrendas, diezmos voluntarios, tus donativos, para que de esa manera nosotros podamos seguir transmitiendo la bendita palabra, ayudando a los menos privilegiados, aquellas personas que están en necesidad, y también para predicar esta palabra que el Eterno ha colocado en cada uno de nosotros, anunciando a las ovejas perdidas de la casa de Israel y a los justos de las naciones: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de las abominaciones que vienen sobre la gran ramera y sus hijas. Y como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Te invitamos a que visites nuestro website www.fortalezads.net, nuestro canal de YouTube, Asamblea Yeshua Metsudah, y que el Eterno, que es bueno, te bendiga y te guarde. Shalom, shalom, y para todos los hermanos y hermanas de la casa de Israel que están comenzando esta semana, Shavua Tov Lekulam, buena semana para todos. Shalom, shalom.